las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Qué bueno que podemos compartir la comunión del Señor a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Gracias por la grandeza de tu misericordia derramada plenamente en nuestras vidas en sentido general. Este momento, Señor, que escogemos para hablar tus palabras, esperamos, Señor, que te sea agradable y que lo que hablemos, Señor, esté en verdadera coherencia con tus palabras, que sea para nuestro bien y sobre todo para gloria de tu santo nombre. A ti damos las gracias, la gloria y la honra por todo, en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, hermanos amados, hermanas amadas. No podemos sustraernos a la realidad de lo que acontece en nuestro entorno. Y no podemos tampoco negar que en medio del pueblo de Dios, cada día crece como una epidemia diabólica el accionar de los fabuladores y fabuladoras, que a nombre del Evangelio nos dicen lo que ellos quieran, siempre con un doble propósito y en todos los casos con una doble moral. Pero demos gloria a Dios
porque nosotros tenemos el manual de consulta imprescindible, insustituible, que es la palabra de Dios. De manera que no tenemos por qué intimidarnos, pero sí cuidarnos de no caer en esas situaciones de ambivalencia que hagan que nuestra fe fluctúe. Porque cuando la gente pierde la guianza del Espíritu, su fe se convierte en algo intermitente, que hoy es y mañana no es, que hoy tiene una connotación y mañana tiene otra, o quizás no tenga nada. Lo cierto es que el hermano apóstol Pablo nos ha dicho con mucha sabiduría que es bueno afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que las siguieron. Y esa es una verdad muy grande. Confirmar nuestra fe en la gracia. En esa forma gloriosa, como el Señor nos ha dado llamamiento santo y seguimiento amoroso. En esa forma gloriosa, como nos ha hecho beneficiarios de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia, la diversidad de los ministerios, las operaciones del Espíritu, el fruto del Espíritu y todo lo que por la gracia del Señor hemos recibido de manera espontánea y sobre todo gratuita. Porque esa manifestación de la gracia del Señor no cabe en una mente que no haya sido transformado por el poder de Dios. La Biblia habla con mucha seriedad de lo que significa el nuevo nacimiento. La Biblia habla de una muerte al pecado y una resurrección a la presencia del Señor. Mientras el sistema religioso, llámese como se llama, intenta adecuar nuestro accionar al propósito humano, en la palabra de Dios está claramente especificado lo que le dijo Jesús a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo. Y en la vida del nuevo nacimiento entra la guianza del Espíritu, y la palabra de Dios dice que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Y Pablo habla con mucha sabiduría diciendo que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Cuando logramos entender esta verdad, ya no estamos interesados en exhibir nuestro programa de piedad humana, de piedad ficticia, de piedad interesada, manejada y manejable por el sistema humano, sino que todo lo contrario, queremos permanecer en la posición que le agrade al Señor y queremos hacer extensiva esa realidad que Dios nos ha permitido vivir, hacerla extensiva a los demás para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y eso se convierte en una cadena interminable, porque precisamente ese fue el propósito sencillo, práctico, indiscutible de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a sus seguidores: vayan, hagan discípulos, bauticen a la gente y enséñenles lo que yo mandé. Satanás ha complicado eso, o ha querido complicarlo, distorsionando totalmente la palabra de Dios y ocupándonos en cosas que son completamente inocuas, insípidas, que no tienen ningún contenido, ni moral ni espiritual. Y lo peor de todo es que hayan personas que actúan de esa manera por ignorancia, porque no han llegado a tener la bendición de ser ayudados para tener un verdadero aprovechamiento en Dios. Porque si no permanecemos dentro del lineamiento de la palabra de Dios, no podemos de ninguna manera estar dentro del lineamiento de la voluntad de Dios, porque esas cosas son indivisibles. Es increíble, hermanos amados. Pero en días pasados estuvimos en una reunión y oímos a alguien decir, no recuerdo con relación a qué tema, pero dijo en sus palabras: entre menos conozcamos de ese asunto, pues mejor para nosotros. Y nosotros añadimos: mi hermana entiende que lo que hay es que accionar a ciegas a una aventura, porque el que no sabe lo que está haciendo no puede hacer nada que sea realmente positivo. Además, no va a disfrutarlo, no va a poder glorificar al Señor. El hermano apóstol Pablo, en un momento específico, dijo: yo sé en quién he creído y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuestra fe en el Señor no es un capricho, pero tampoco es un salto al vacío, porque la fe, la Biblia lo define justamente como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que
no se ve. Según la mayoría de los 39 versículos, 40, perdón, que tiene el capítulo 11 de Hebreos, la mayoría de esos versículos demuestran de una manera franca que tener fe en Dios no es realizar ni ver realizar milagros, recibir prosperidad, engrandecimiento o cualquiera de las cosas que en la escala de valores nuestros tiene importancia. No. Eso está demostrado en esos versículos, en la mayoría, que creerle, que tener confianza en Dios, tener fe, es sencillamente creerle a Dios a pesar de todo. Si usted no entiende bien lo que decimos, por favor lea a Hebreos 11 para que usted vea que ahí hay expresiones tales como decir que esos héroes de la fe, que los teólogos han llamado héroes de la fe, y nosotros también, aunque estuvieron esforzándose por agradar al Señor y estuvieron esperando, murieron la mayoría sin haber recibido lo prometido. Eso lo dice por los versos 20 y ya terminando el capítulo. Para los que tienen un concepto preconcebido de la fe, si fe es recibir el milagro, entonces ellos perdieron su tiempo. No, ellos murieron creyéndole a Dios. Eso es lo que se llama creer a Dios. Amar al Señor y creer en sus promesas a pesar de todo. Que Dios nos ayude. Estos son tiempos cuando debemos poner mucha atención a la palabra de Dios, porque nos estamos acercando a la calamitosa situación de que el lenguaje bíblico prácticamente ha desaparecido de la iglesia. La teología nos ha impuesto su propio lenguaje, un lenguaje insípido, incongruente frente a la palabra de Dios, al extremo de que cuando no repetimos las liviandades que se hablan hoy, supuestamente al predicar la palabra, pues la gente nos considera desfasados, porque la teología está enseñando que hay que mover la iglesia, por ejemplo, y hay que hablar ese lenguaje florido, antojadizo y muchas veces lleno de sarcasmos y muchas veces hasta jocoso. Por eso, Iglesia del Señor, atencionemos lo que la palabra de Dios dice, porque esas palabras son las que nos santifican. El lavamiento del agua por la palabra nos santifica y claro, nos da la oportunidad de hacer las cosas como el Señor quiere. Que Dios nos ayude. Vamos a continuar hoy leyendo a Filipenses 3. Es un capítulo maravilloso
Esperamos que usted lo haya leído una vez, alguna vez, y si no, que lo lea con nosotros hoy y que haga un esfuerzo grande por seguir leyéndolo. Estamos seguros de que a usted le ha sido muy edificante el primero y el segundo capítulo que hemos leído, y ahora leeremos con mucho amor el capítulo 3. No tenemos tiempo para mucho argumento, por eso le rogamos a usted solamente que lo oiga y le va a ser una bendición grandísima. Pablo dice en Filipenses 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque
por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3. Hermanos amados, cuando uno lee estas cosas, tiene que agradecer a Dios la revelación del Espíritu Santo en mi hermano apóstol Pablo, pero también el esfuerzo de ese anciano para poder expresar esas visiones gloriosas del Señor en palabras sencillas, prácticas, aplicables y comprensibles, a tal grado que a 2000 años de distancia o más estemos nosotros repitiendo esas palabras y siendo estimulados al bien y a la buena obra, porque, como hemos dicho, no salimos del asombro, pero por lo que la palabra de Dios dice, las cosas no van a mejorar. Y hay cosas que uno tiene que decirla hasta ruborizado, o sea, avergonzado. O sea, a veces tenemos que sufrir la vergüenza ajena, porque la verdad es que en ese afán del sistema teológico y conciliar, de convertir la gente en un número y convertirlo en rentable, ha desarrollado una maquinaria de entretenimiento. No se puede decir de otra manera. Entretenimiento, de forma que tenemos que decirlo con claridad, aún una serie de antivalores han entrado en medio del pueblo de Dios a través de sus predicadores y de sus enseñadores no bíblicos, sino teológicos. Hermanos amados, oren para que Dios nos dé en nuestro pueblo una escuela de Biblia pura, a donde usted reciba la orientación de la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es la dispensación que le corresponde a usted y a mí, porque con Jesucristo es que inicia todo lo que tiene que ver con nosotros. Porque la predicación, la muerte y la resurrección de Jesucristo son las que contienen la esencia de la promesa de la vida eterna. Aunque la Biblia es la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. En esa fábrica de entretenimiento
ya han empezado a entrar antivalores. Y los antivalores son muchos. Incluso llegando a liviandades que avergüenzan. Y Pablo le recomendó a Timoteo que evitara las truhanerías. Le dijo, en tanto que yo voy, me parece que eso se lo dijo a Tito, pero a Tito o a Timoteo. En tanto que yo voy, ocúpate en la lectura de la palabra y en la enseñanza, de manera que todos puedan notar tu aprovechamiento. Pero le dijo claro, en la enseñanza tú tienes que hacerlo con seriedad, no con truhanería, siendo serio en la enseñanza. Porque hay cosas que, como hemos dicho, la gente se pasa de contento. Y aparte de que muchas veces hace el ridículo, le hace daño a los que no tienen el conocimiento de la palabra. Porque si una persona es mal instruida en la palabra, él cree que todo lo que hacen los otros, así es como deben hacerse las cosas. Y esas gentes que predican la palabra, quisiera que quede bien claro que Jesucristo ante todo fue maestro. Y que le dijo a sus discípulos, ustedes tienen un solo maestro y soy yo. Y ustedes son hermanos unos de los otros. No es que ignoramos que hay otros ministerios, ni que nos opongamos a la predicación, pero hay que decir bien claro que la predicación que no enseña es sencillamente un discurso inútil. No nos equivocamos, repetimos. La predicación que no enseña es un discurso inútil. Pero cada uno enseña lo que conoce. Y el que no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a enseñar la palabra de Dios? Por eso entran las fábulas, los antivalores y las incongruencias frente a la palabra de Dios. Porque alguien se convierte y gloria a Dios, pero no tuvo la oportunidad mínima o desperdició la oportunidad de cultivarse aunque fuera un poquito, pero no pudo, y gloria a Dios que llegó y el Señor no lo rechaza. Pero de eso a que esa persona, desconociéndolo todo y presentando solamente como credencial y como carta de reconocimiento las aberraciones que cometió en el mundo, sobre todo cuando se trata de nuestras hermanas, eso es vergonzoso. Porque él o ella quieren hablar, quieren hacer un discurso, quieren hacer una pieza de oratoria y quieren hacerlo en base al conocimiento teológico. Algunos ni siquiera esperan eso, porque por no estar verdaderamente instruidos en la palabra, se equivocan. Ellos entienden que están en un almacén y que en el almacén no le dan libertad, y ellos crean su ventorrillo. Pero en ese ventorrillo
ellos llevan la simiente de todas las malas costumbres que aprendieron en el almacén y sencillamente son reciclados, pero son la misma cosa, con el agravante de que tampoco conocen lo que se conoce de teología, sea verdad o sea mentira. Entonces, ¿qué hacer con esas cosas? Nada. Ojalá eso se pueda abandonar. Ojalá, hermano amado, usted sea parte de eso. O hermana, usted sea parte de eso. Sea parte de la idea de tener un título que supuestamente lo hace superior o superiora, hembra o varón, ese título, olvídese del título, que el Hijo de Dios dijo claramente: yo estoy entre ustedes como el que sirve. El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Y para los que llevan anotaciones que hablan de su doctrina o de la doctrina de su grupo, alguien nos enseñó hoy una palabra, y ojalá nos esté mirando, es la verdad, que ni siquiera dicen su doctrina, ahora se dice nuestras normas. Qué bueno que lo dicen así, porque al fin y al cabo nadie es dueño de doctrina, y las normas de hombre no son más que eso. Pero es que hay un secreto, es que Jesucristo dijo, me parece que en San Juan 14 hay un versículo que dice: y las palabras o la doctrina que yo os he enseñado no son mías, sino del Padre que me envió. Ciertamente hay una información en el libro de los Hechos de que la gente perseveraba en el Evangelio y en la doctrina de los apóstoles. Pero eso es lo que dice ese libro, y dice el autor, el que escribió el libro. Pero yo estoy 100% seguro, y perdonen por usar yo estoy seguro de que los apóstoles jamás pensaron imponer su propio criterio en lo que enseñaban, porque ellos sabían que tenían que hacer exactamente lo que su Señor dijo que hicieran, porque de no ser así, estarían totalmente fuera del ámbito establecido por la voluntad del Señor. Por eso, iglesia amada, tenemos que estar muy atentos a esta realidad y recordar lo que dijo Jesús en San Juan 15. Permanezcan, si yo permanezco, si ustedes permanecen en mí y en mis palabras, van a llevar mucho fruto. Y le añadió, porque es que ustedes sin mí no pueden hacer nada. El sistema humano y la gente que llegan a ser influenciados por el espíritu de iniquidad que lo lleva al extremo de creer que pueden tener un título de superioridad frente a los demás, y lo hacen en el nombre de Cristo, no conocen bien a Jesucristo. Porque ese Cristo desfigurado, ese Cristo interpretado carnalmente, no es el Jesucristo Salvador. Hermanos amados,
Jesús se describió a sí mismo como alguien que no tenía donde recostar sus sienes. O sea, donde recostar la cabeza. Porque a alguien se le ocurrió, le dijo, Señor, nosotros quisiéramos quedarnos contigo. Y lo que el Señor le dijo debió ser para él un tanto difícil de entender. Le dijo, bueno, las aves tienen nido y las zorras tienen cueva, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar la sien. Es ilegal el enriquecimiento, la exhibición de poder humano, el manejo de la publicidad, el manejo del poder de la convocatoria y todas las fórmulas humanas que se utilizan para predicar el Evangelio entre comillas, porque Jesucristo nunca hizo eso. Es todo lo contrario. Le dijo a sus discípulos, vayan, discipulen, bauticen y enseñen lo que yo mandé. Para los que llevan anotaciones, Jesucristo ni construyó nada, ni mandó a construir nada para el reino. Y los apóstoles ni construyeron nada, ni mandaron a construir nada para el reino. Los seguidores de Jesucristo eran gente que su única satisfacción era ser proclamador de la verdad del reino de Dios, sin añadirle, sin quitarle, y su único beneficio era glorificar al Señor. Bueno, no es que haya nada de malo en ser, como dicen algunos, victoriosos, bendecidos y prosperados, pero se le ha ido la mano al sistema religioso con eso. Los promotores de los mega ministerios y megas iglesias debían entender claramente que el Evangelio de Jesucristo llega a la gente para transformarlo, pero ante todo para salvarlo. Porque incluso la gente no se pierde por ser rico, pero tampoco se salva por ser pobre. No hay que creer que la pobreza es una virtud, no, ni que la riqueza es un pecado, tampoco. Pero sí hay que quedar claro que para hacer la voluntad de Dios en el Evangelio hay que hacer la cosa como dijo Jesucristo. Por eso los intérpretes de la Biblia a través de los siglos han estado más interesados en interpretar de una manera vana, antojadiza y sin objetividad, subjetivamente interpretar la vida y el accionar de la gente del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Bueno, porque eso le gusta a la gente y eso es hecho para vender. Hermano amado, sencillamente diremos esto y usted analícelo. Si usted pretende llevar a ciertos personajes de mucha altura en el Antiguo Testamento, de mucha altura, usted pretende llevarlo al Nuevo Testamento, ni siquiera lo podrá salvar. La pregunta es,
¿Fueron salvas esa gente? ¿Tuvieron ministerio realmente? ¿Tuvieron comunión con Dios? Sí, todo eso es verdad. Pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Primero, yo soy gentil y después de eso soy iglesia. Las cosas que están relacionadas a las antiguas dispensaciones no tienen nada que ver con el cuerpo de Jesucristo. Es más, Pablo dijo claramente, el antiguo pacto por Cristo fue abolido, fue quitado. Pero a la razón de que no se interpreten las cosas del Nuevo Testamento, sobre todo las de Jesucristo, es que no hay manera de entrarle para especular. Es que están dichas de una manera tan franca que no se pueden arreglar. A eso no se le puede poner un argumento cualquiera y después ponerle letras doradas y un pergamino vistoso y atractivo. No. La palabra de Cristo sí es sí y no es no. En el Evangelio lo que es de Dios y lo que es del diablo y eso no tiene otro arreglo. Así que, hermanos amados, ya terminó nuestro tiempo, pero cuando usted pueda, lea el capítulo 3 de Filipenses. No vamos a comentar sobre esto, solo decir brevemente. Dice Pablo, por ahí anda mucha gente, de los cuales os dije muchas veces, hablamos del verso 18, de los cuales os dije muchas veces, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. La esencia de la gracia de Dios no tiene nada que ver con las especulaciones del sistema humano. Es asunto de comunión, y nuestra comunión solo es real y válida cuando nos arrepentimos, nos dejamos bautizar, se nos enseña lo que Jesús dijo y nosotros al mismo tiempo, cuando estamos ya capacitados, entonces hacemos lo mismo, ni más ni menos. Discipulamos, bautizamos y enseñamos. Les recomendamos una vez más Filipenses 3. Que Dios nos ayude. Muchas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga.
las manos de Dios